Amigos de Sin Barreras, y ya estamos aquí con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Pilar Peña Arrunategui, especialista en gestión de riesgo de desastres del CONADIS. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante: prevención, organización en situaciones de emergencia y desastre para las personas con discapacidad. Bienvenida aquí al programa. ¿Cómo está, Pilar? Bien, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes y poder compartir en algo un aporte para las personas con discapacidad que nos encontremos en situación de riesgo. Sí, de verdad que muchas veces se habla de cómo hacer, cómo salir, cómo evacuar cuando hay un desastre, un terremoto, por ejemplo. Pero las personas con discapacidad, de verdad, pues solamente decimos, nos quedamos quietas cuando hay un terremoto o un desastre. ¿Qué debemos de hacer? Sí, bueno, en primer lugar tenemos que empezar porque las necesidades de las personas con discapacidad no se visualizan todavía en la gestión de riesgo de desastre. Y eso quiere decir que debemos de generar nuestra propia autoayuda. Entonces, basados en eso, tenemos que organizar un plan familiar en donde asignemos tareas a cada uno de los miembros de la familia, donde hagamos un croquis de nuestra ruta de evacuación, que esté libre de obstáculos, y si tenemos algún obstáculo, que esté debidamente asegurado en las paredes para evitar de que nos agreda o nos caiga encima, claro, y nos ocasione más bien complicaciones de salud que probablemente el terremoto no nos ocasiona. Después del plan familiar es muy importante la mochila. La mochila, el INDECI nos da una cartilla donde nos pone cosas generales, pero las personas con discapacidad tenemos cosas muy específicas, muy puntuales que necesitamos, claro, y que probablemente no vayan a estar en los kits de ayuda humanitaria. Entonces, por eso es necesario de que nuestra mochila esté bien equipada con respecto a nuestras necesidades. Nuestras medicinas permanentemente y actualizadas, nuestras ayudas biomecánicas también. Por ejemplo, hay personas que usan silla de ruedas, pero que en una eventual evacuación probablemente se puedan trasladar con muletas o con andador, ¿no? También tener un poco de dominio de unas técnicas de movilización que posteriormente te vamos a hacer llegar. Sería interesantísimo. Así es, para que cada uno, de acuerdo a sus habilidades, pueda, evacuar a un sitio seguro. Y además de eso, algo muy importante es formar sus redes, ¿no? Su red familiar, su red vecinal, y si en el caso trabaja, también su red laboral, para que les sirva de apoyo y sea una evacuación todos juntos. Claro, hablamos de la red para explicarles un poquito a quienes no nos entienden. Hablamos, por ejemplo, con el celular. Podemos también formar una red ahí y tener un grupo de amigos del barrio o de, ¿no es cierto?, de los vecinos, de la familia, para comunicarnos por mensaje, porque por teléfono no se va a poder hacer llamadas, ¿no? Probablemente por mensaje demore mucho la ayuda y en organizarnos y en contactarnos también. Claro, los vecinos mismos entonces. Claro, entonces con tus vecinos, por ejemplo, que siempre alguno de tus vecinos sepa más o menos tus horarios habituales cuando estás solo, claro, en casa, ¿no? Cuando hay alguna persona que probablemente sola no te pueda asistir, ajá, en una eventual evacuación. Y tu red, en tu centro de trabajo, por lo menos uno o dos de tus compañeros deben de saber exactamente en qué consiste tu discapacidad y cuál es la mejor forma de ayudarte. Claro, ese es un problema tremendo a veces, sí, ¿no? En cualquier situación tienen que saber de verdad cómo ayudar a la persona con discapacidad. ¿Y quién se los va a decir a nuestros compañeros, a nuestros vecinos? Nosotros mismos. Así es. Si no, es imposible que nos puedan ayudar apropiadamente, lo cual sí están ellos dispuestos a hacer. Después tenemos que conocer bien cuáles son los peligros que tenemos en nuestra comunidad, qué tan vulnerables a ellos somos y saber qué recursos tenemos. Si, por ejemplo, la municipalidad ha diseñado un refugio cerca de la zona donde estamos, cómo va a ser la distribución de ayuda humanitaria, ¿no? Tenemos que tener también zonas de evacuación externas, ¿no? Junto con los vecinos organizarnos. Y de esta manera podemos saber también dónde está la posta médica, claro, si vamos a poder acudir a la posta médica o no, si tenemos una iglesia cerca, que generalmente las iglesias distribuyen ayuda humanitaria. Todo, ¿no? Y entonces de esta forma, y haciéndolo y practicando lo que es importante,
Incluso hoy mismo es probable que tú no sepas los recursos que tienes dentro de tu comunidad. Exactamente, es cierto. Y entonces cierto. tú haces tu mapa comunitario de gestión de riesgo y ahí vas a descubrir tus vulnerabilidades y cuáles son todos los recursos que te presenta tu comunidad. Claro, pues son muchos tipos de discapacidad y en cada una de ellas, pues definitivamente la ayuda es distinta, ¿no? Así es. Cada una de las discapacidades tiene una forma diferente de abordarse y para eso es necesario que trabajemos junto con nuestra familia y con la comunidad. Claro, también estamos hablando de las personas de la tercera edad, ¿no? El adulto mayor que también necesita, pues, muchas veces, ya que se encuentra en un tipo de discapacidad y necesita auxilio y a veces ellos ya por la edad no tienen la facilidad de poder reaccionar más rápido, ¿no? Claro, con el adulto mayor combinamos el tema de la edad, ¿no? Y de alguna discapacidad que tenga producto del proceso de envejecimiento o probablemente de un envejecimiento no saludable. Y la familia tiene que ocuparse justo de hacer una mochila adecuada para él o ella. Y no solamente eso, sino que permanentemente, si tenemos enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes o la presión alta, tenemos que tener en nuestro kit personal. Personal, sí, pero además de eso, en la cartera o en el bolsillo, los hombres, estas medicinas, ¿por qué? Porque no sabemos dónde nos va a coger el problema o la emergencia o el desastre y probablemente de la impresión, del impacto, nos suba la presión y a esa hora no vamos a encontrar farmacia para poder comprar. Entonces debemos llevarla siempre con nosotros. No es que tomé en la mañana antes de salir y dejé el estuche en la casa, ¿no? Siempre tenemos que transportar con nosotros. Igual el azúcar, ¿no? Claro, son enfermedades que justamente cuando uno está pues en una situación de tensión, de peligro, definitivamente puede subir la presión o subir la glucosa. Claro, y así otras enfermedades crónicas que ameriten el mantener una medicación a determinados horarios, porque también podemos quedar atrapados y entonces se va a complicar nuestra salud porque no tenemos nuestro kit básico elemental en el bolsillo o en la cartera. En otros países supongo que deben tener también este tipo de, haber tenido experiencias seguramente con personas con discapacidad, ¿no? En esos países pues que creo que ya están acostumbrados a tener este tipo de desastre como Japón, por ejemplo. Sí, realmente, como se llama, ahora hay un movimiento mundial en todo lo que respecta a gestión de riesgo y específicamente en visualizar las problemáticas de las personas con discapacidad en estos escenarios y de los adultos mayores también. Claro, de verdad, entonces vamos a recalcarle a nuestros televidentes cuáles serían los principales puntos que debemos de tener siempre presentes para el momento de algún desastre natural. Sí, primero su plan familiar, asignando las tareas que tiene cada uno de los miembros de la familia, el punto de reunión, etcétera. Después necesitamos nuestra mochila personalizada, conocer nuestra comunidad para saber los recursos, contactarnos con nuestra OMAPET, también es muy importante porque por ahí se va a distribuir la ayuda humanitaria y además de eso formar nuestras redes. Muy interesante, de verdad. Yo creo que con este programa, con el día de hoy, que hemos aprendido un poco más acerca de prevención, nos olvidamos, las personas con discapacidad, de que tenemos discapacidad, como siempre les digo a mis televidentes, porque no todo el tiempo nos sentimos con discapacidad. Entonces, de verdad, hoy hemos aprendido un poquito más. Bueno, Pilar Peña Arrunategui, hay que agradecerle muchísimo a este especialista que ha venido el día de hoy, especialista en gestión de riesgo de desastres del CONADIS, que ha venido justamente a educarnos un poco. Muchísimas gracias, espero que no sea la última oportunidad que esté aquí en el programa y nos va a presentar, me dice, algunos videitos interesantes para mostrarlos. Así es. Muchísimas gracias. Gusto. Muy agradecida también por la oportunidad. Gracias, Pilar. Bueno, ahora sí, nosotros vamos a una pausa y estamos regresando con mucho más aquí en Sin Barreras. Recuerda que ante cualquier emergencia o desastre natural, debes preparar tu mochila de emergencia.